El Evangelio según San Mateo, capítulo 15. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 20. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Y una vez que lo encuentren en reverencia a la palabra del Señor, si su condición física se lo permite, por favor estemos en pie para hacer lectura de estos versos. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Le he titulado al mensaje de esta manera, en forma de pregunta. ¿En qué estás centrado? ¿En la religión o Cristo? Repito. Le hemos titulado a este mensaje en forma de pregunta. ¿En qué te has centrado? ¿En la religión o Cristo? Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu madre y a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Pueden sentarse, mis amados hermanos? La pregunta que tenemos para desarrollar nuestra exposición, la repito, es ¿en qué estás centrado? O podríamos también incluir esta pregunta de meditación, de confrontación a algo más colectivo. ¿En qué estamos centrados en nuestra vida espiritual? ¿En la religión o estamos centrados en Cristo? Cabe señalar que cuando hablamos de religión pues tiene que ver con, en su definición más básica, todo lo que son esas expresiones del ser humano acerca de la deidad o acerca de lo divino, ¿verdad? Es una categorización que se hace dentro del pensamiento y análisis humano para referirse a lo que yo le acabo de mencionar. Repito, es esa relación que tiene o esa relación y reflexión que tiene del hombre acerca de la deidad, acerca de lo divino. Por ese motivo, dentro de la religión hay varios grupos principales que se destacan en la religión. Entre ellos está el Islam, que son la religión que persiguen los musulmanes. Están el hinduismo,
que se practica en la India. Tenemos también el budismo, que aunque fue inicialmente un pensamiento filosófico, también se ha incluido como parte de lo que es las religiones. El judaísmo, que es la base del cristianismo, también es una de las principales religiones, y tenemos la nuestra, que es el cristianismo. Así que, por definición técnico, acerca de lo que es la fe, en este caso el cristianismo cae, para efectos académicos, en una religión, en ese aspecto. Sin embargo, en lo que yo me voy a ocupar hoy no es en el aspecto técnico o académico, en lo que se refiere a nuestro conjunto de creencias, como lo que es el cristianismo, sino en lo que es en la vida espiritual real de aquellos que dicen ser los discípulos de Cristo. Porque si por un lado religión quiere decir, ¿verdad? Y como habíamos dicho, un sistema de creencias y todas las prácticas o reflexiones de un grupo en particular acerca de lo divino, entonces el cristianismo es más que eso. Porque en el sentido de la religión, por lo regular, el hombre es el que toma la iniciativa de analizar y reflexionar qué es lo que es trascendental y lo que es Dios. En este caso vamos a utilizar la religión como aquellas prácticas y como aquellas tradiciones que hace un grupo en particular, que en este caso en el cristianismo, en lugar de acercarlos más a Cristo, los aleja de Él. O sea que somos religión en términos académicos, pero Dios no nos invita a ser religiosos. Y eso es lo que vamos a explicar a la luz del ejemplo del pasaje que tenemos ante nuestra consideración. Porque ¿cómo definimos una persona religiosa dentro del cristianismo? Bueno, en mi definición, una persona religiosa dentro del cristianismo es aquel que ha puesto por encima de la persona, la obra y las enseñanzas de Cristo, por encima sus tradiciones, sus rituales y sus costumbres. Repito, para mí un religioso dentro del cristianismo es aquel que por encima de la persona, la obra y las enseñanzas de Cristo están que los rituales, las tradiciones y, como bien dice Jesucristo refiriéndose a los escribas y fariseos, los que enseñan mandamientos de hombres. Algo que le ha hecho mucho daño a la fe cristiana en general es cuando tristemente ese espíritu religioso ha ahogado y ha opacado la fe. O sea, hay en muchos grupos que, inclusive que se hacen llamar iglesias, que las personas recuerdan más lo que no deben hacer que en lugar el objeto de su adoración, que es Cristo. Si tú le haces un examen acerca de lo que es su fe, ellos van a decir, bueno, me enseñaron que no debo hacer esto, no debo hacer aquello, no debo hacer lo otro, no debo hacer esto, no debo hacer aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero cuando entonces le haces el mismo examen referente al objeto de la fe, que es Jesucristo, ¿apenas saben algo? Y si se le habla acerca de lo que ellos conocen de las Sagradas Escrituras, tampoco conocen mucho. Lo que conocen a lo mejor son versículos o fragmentos de la palabra que básicamente refuerzan lo que le enseñaron acerca de lo que no debe hacer y de lo que debe hacer. Que de hecho en hermenéutica lo estamos estudiando en los centros de entrenamiento, que dos palabras que son importantes dentro de la interpretación, que es la exégesis y la eisegesis. La exégesis es cuando nosotros básicamente tomamos un pasaje de la Escritura y dejamos que la Biblia nos enseñe a nosotros, que la Biblia nos dé el mensaje a nosotros. Nosotros no le imponemos a la Escritura el mensaje, nosotros no le imponemos a la Escritura la idea, sino que dejamos que ella misma nos hable. En la eisegesis lo que hace es prácticamente que el intérprete ya tiene una idea preconcebida en su mente, ya tiene una idea de cómo debe ser, y entonces busca un versículo o un pasaje bíblico que se acomode a lo que él cree, para entonces validar su argumento o su creencia. Por ejemplo, mucha gente está convencida de que ve en la Biblia cosas que en la Biblia no están. Y déjeme decirle que están... Tristemente, honestamente, creen lo que ellos sostienen, pero es que su mente se las han acondicionado de tal manera
que ellos les han hecho ver en la Biblia lo que no hay. Y en esto se ha dado muchos mandamientos de hombres. Lo que ocurre entonces es que cuando llegas a una iglesia que aunque dice que es cristiana, sin embargo el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje del amor de Dios, el mensaje de lo que es llevar el evangelio a otras personas, la pasión por Cristo, no se evidencia. Lo único que hay es un ambiente de terror, es un ambiente de miedo. A Cristo no se le ama, a Cristo se le tiene terror. A Cristo no se le tiene reverencia, simplemente viene a ser como ese ser que solamente está preocupado y ocupado en castigarte, en castigarte, en castigarte, en castigarte. Y déjeme decirle que con esto no estoy diciendo el otro extremo, que es el liberalismo, donde prácticamente los creyentes y los discípulos de Cristo no tienen ningún tipo de amor a los que son los valores, los principios, y que sí debemos evitar el pecado, que sí debemos evitar todo lo que es nocivo para nuestro crecimiento espiritual. Pero una cosa es adherirnos a lo que la Escritura nos habla y nos prescribe acerca de nuestra salud espiritual, y otra es que nos convertamos en obsesivos religiosos, donde el ambiente que permea en esa congregación o en esa denominación o en ese grupo religioso es un ambiente de intimidación, de dictaduría espiritual, donde básicamente el intérprete toma más autoridad que el libro, que es la palabra de Dios, donde básicamente salen con temor y con miedo. Usted sabía que la gente, muchos religiosos y muchas personas que van a las iglesias, en encuestas que se han hecho, han dicho que más que amar a Dios lo que le tienen es miedo. Lo voy a llevar de esta manera. Nosotros en nuestra relación de padres con nuestros hijos, nosotros queremos que nuestros hijos nos respeten, eso es básico. Que nos amen, eso es básico. Pero no es saludable que nos tengan miedo. El miedo no es buena educación. Cuando ya nuestros hijos lo que nos tienen es terror, que cuando llegamos a nuestra casa y decimos llegué, ellos en lugar de decir qué bueno que llegó papá y mamá, ellos dicen ay mi madre, ¿qué es esto? Mira quién llegó aquí. Ay, padre, ahí viene ya a cantaletear. Ya viene a pelear este. Ay, se me dañó el día. Entonces, cuando ese padre, por X o Y razón, tiene que irse varios meses por su trabajo o ausentarse, los hijos hacen, ay, qué bueno que no está aquí. Pero hay veces que hasta es la esposa la que dice, ay, qué bueno que no está aquí. O hasta a veces el mismo esposo dice de ella, ay, qué bueno que se entretuvo. Entonces, eso no es una relación saludable. Porque ciertamente todos necesitamos nuestro espacio, pero también tenemos que tener nuestro disfrute de lo que es nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestros hijos. Poder escuchar que esa puerta se abre y está entrando tu esposa, tu esposo, tus hijos, debe ser motivo de alegría. Y que tus hijos cuando te escuchen digan, qué bueno que veo a mi papá, qué bueno que veo a mi mamá. Cuando lo llevamos al aspecto de la fe, y a algunos se le dice, a cristianos, no estoy diciendo inconversos, o personas que no son adherentes a la fe cristiana, cuando se le habla de que Cristo viene, tienen miedo. Y eso no es saludable. Porque la iglesia del primer siglo, cuando le decían que Cristo venía por segunda vez, lo que decían, sí, que sea ahora. Es más, yo quiero que venga ya. Porque ellos tenían una relación saludable con su Dios. No era una relación basada en el terror, sino en la reverencia. No era una relación basada en el miedo, sino en el amor que le tienen a Dios. Y yo le voy a decir algo, yo quisiera que hoy sea el día en que se abran los cielos, suene la trompeta y venga Cristo a buscar a su iglesia. Yo sería el hombre más feliz del mundo. No solamente porque me encuentro con mi Creador y me encuentro con las profecías cumplidas que tanto he estudiado y he analizado por todos estos años de ministerio, sino que también en la gloriosa reunión, no solamente con Cristo y su iglesia, sino también con todos los que vinieron antes que yo. Es el tiempo de la definición, el cambio definitivo, de la transformación que Dios quiere obrar en este mundo. Ya no habrá más tristeza, ya no tendremos que preocuparnos más por Venezuela o el Medio Oriente ni por las enfermedades, porque todo habrá pasado y será hecho nuevo. ¿Y por qué no tengo temor? Porque yo estoy seguro que soy un hijo de Dios.
No porque soy mejor que nadie, no es por mis obras, sino por las obras del que aquel que murió en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que me prometió vida eterna, aquel que perdonó mis pecados y que todavía sigue transformándome. Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea, yo no estoy seguro de mi salvación por mí mismo, sino por lo grande y perfecto y maravilloso del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En eso es que yo estoy seguro, y que Él me ha dado el don de la fe para poder creer en Él, y Él me ha dado esa gracia maravillosa. Y sé que ustedes me van a acompañar. ¿Por qué? Porque han creído en lo mismo. No es que usted se salva porque ha escuchado a Carlos Pacheco o ha escuchado a algún otro predicador. Usted es porque ha creído en lo que hemos predicado, y ese es Cristo Jesús. Porque yo te comparto lo que yo también recibí. Como dijo el apóstol Pablo, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero le quiero decir, si hoy llegara Cristo, yo soy el hombre más feliz de la tierra. Pero va a haber un sector que la Biblia habla de que son los no creyentes, que ahí será lloro y crujir de dientes. Pero me da lástima que algunos, por la mala teología y doctrina que le han enseñado, aun siendo cristianos, se han atrevido a decirme, ay no, que se retrase, no quiero todavía. ¿Por qué le tienen miedo al Señor? ¿Y sabes por qué le tienen miedo al Señor? Porque tristemente no tienen a Cristo, tienen una religión. En el contexto del Evangelio según San Mateo, este Evangelio va dirigido mayormente a los judíos. Por eso es que este Evangelio tiene tantas y tantas citas del Antiguo Testamento. Porque el propósito del Evangelio es probar que Jesucristo es el Mesías anticipado y prometido en el Antiguo Testamento. Que los judíos ya no tienen que esperar otro Salvador, que ya todas las promesas están cumplidas en Cristo Jesús. Entonces, por esa razón es que hay tantas y tantas citas del Antiguo Testamento. Y por otro lado, también podemos apreciar en este evangelio que se registran tantas confrontaciones entre Jesús y los principales líderes de ese grupo del judaísmo. En este caso, los escribas y los fariseos, que eran los grandes líderes de ese movimiento religioso. Algo que Jesucristo denunció de ese tiempo, de esa sociedad, era que tristemente esos líderes con sus enseñanzas estaban llevando al pueblo, en lugar de una vida de liberación y expectativa de que venía el Mesías, a una vida de cautividad y de opresión religiosa. Esa gente no vivía plenitud a Dios. Lo único que estaban pendientes era en hacer, en este caso, no hagas esto en sábado, pero sí haz esto sí lo puedes hacer en sábado. Si van a hacer un milagro, pues que no sea ese milagro en tal día ni en tal momento. Y como en el contexto que estamos viendo en Mateo capítulo 15, esto llegó al punto hasta de lavarse las manos o no. O sea, ¿por qué? Porque el religioso tristemente no se enfoca en lo esencial, sino en lo que no es importante. Comienza a darle importancia a detalles, a gestos, a ideas. Llega un momento en que el alma de la persona no importa, es lo que hace externamente. El mismo Jesucristo más adelante en Mateo capítulo 23 le dijo a los discípulos: cuando ustedes escuchen a los escribas y fariseos, escúchenlos bien, porque el problema no era que ellos decían cosas incorrectas. El problema es que ellos, aparte de que imponían cargas, ellos decían y no hacían. O sea, ellos le imponían al pueblo cargas que ellos ni con un dedo las podían mover. O sea, ellos le decían a los feligreses y a los seguidores: no hagan esto, no hagan lo otro. Le imponían cargas. Ellos salían luego de una exposición o de una enseñanza de los fariseos más cargados que cuando llegaron. Imagínense cuando Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Todos querían escucharlo. Pues estaban cargados, estaban cansados. Imagínense, mis queridos hermanos, las complejidades del ser humano han venido desde los tiempos ancestrales. El ser humano
tiene situaciones hoy y las ha tenido siempre. No solamente tiene una lucha con su pecado, sino tiene luchas para sobrevivir en el mundo, tiene situaciones familiares, tiene situaciones laborales y busca en la fe no solamente las respuestas a todas las preguntas existenciales y busca en la fe todo lo que tiene que ver con acercarse más a Dios, sino que ver cómo ese Dios, creador del cielo y la tierra, también puede bendecir y darle paz a esa persona que sufre. Pero cuando entonces ese lugar o ese movimiento se convierte en una carga más que en una liberación, qué triste. ¿Dónde está la esperanza del ser humano? Jesucristo fue perseguido por los religiosos de ese tiempo. Y en ese contexto, como pudimos apreciar, todo momento, porque otra característica antes de ir a la exposición que tienen los religiosos es que siempre están mirando lo que otros hacen y no analizan sus propias vidas. Son espías de las libertades de otros. Son espías. Están mirando, mira, en el caso de Jesús, ellos decían, bueno, vamos a ver cómo Él es con los discípulos. Ellos, en lugar de poner atención a todas las cosas maravillosas que Jesús hacía y a todas las palabras hermosas que Jesús decía, ellos estaban buscando algo que los descalificara para señalarles. Y llegaron a algo tan absurdo como fue en este caso, que ellos pues estaban allí, los discípulos, y según ellos, pues ellos no se lavaron las manos antes de comer. Usted y yo sabemos que hay un valor higiénico en lavarse las manos antes de comer, y yo lo reconozco, y tenemos que hacerlo y debemos hacerlo, más con las enfermedades infecciosas y todo para no seguirlas transmitiendo. Pero en este caso, allí el asunto no era higiénico. Era ya que se había convertido en una de las muchas y cientos de reglas que los fariseos habían hecho. Ya era algo de que si alguien no se lavaba las manos antes de comer, eso lo convertía en una persona poco espiritual, una persona alejada de Dios, una persona que no buscaba de Dios. No le viene a la mente que hoy día hay unos mandamientos de hombres que no llegan al absurdo posiblemente de lavarse las manos, pero no le demos idea tampoco. Pero sí, si ven a una persona con una camisa de color, dicen, oye, pero ese hombre de Dios con una camisa de color. Y usted me dirá, pastor, ¿hay extremos así? Sí. Yo recuerdo en una ocasión que en una iglesia me invitaron y me dijeron, pero usted va a ir con una corbata negra, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, yo creo que yo tengo corbata negra, pero la tengo de color vino, la tengo, no, es que un verdadero hombre de Dios viste corbatas negras nada más. Yo, ¿de verdad? Y yo le pregunté, ¿y dónde está eso en la Biblia? Y me dice, ¿eso está en la Biblia? Y yo le digo, ¿pero cómo? Y dice, bueno, la Biblia dice que el hombre de Dios debe ser irreprensible, me citó él. Y yo le dije, ¿y qué tiene que ver el color de la corbata con la irreprensibilidad del siervo de Dios? Y me dice, bueno, que el hombre pues ya no está de ninguna manera comprometido con las modas del mundo y que se ha vendido con el Señor. Y yo, todo eso dice. Y me dijo, sí, varón. ¿Por qué te dicen varón así? Sí, varón. O sea que dentro de los requisitos que Pablo pide a Timoteo está la corbata negra. Me dice, eso está implícito ahí. Y yo, ¿de verdad? ¿Y qué más está implícito allí? Y me dijo, pues la barba. Y yo, ¿y qué pasa con la barba? Un hombre de Dios no debe tener barba. Y yo también, eso está implícito, debe ser irreprensible. Y yo, en el texto dice todo eso, desde la corbata, la barba y todo esto. Hermano, estamos hablando de que eso fue que hace 20 años atrás en una iglesia evangélica. Y él estaba plenamente convencido que dentro de los criterios y requisitos de una persona que anhelaba obispado estaba el usar corbata negra y no tener barba. ¿Dónde está eso en el texto? En ningún lado. Pero no iban a invitar a nadie a predicar si no cumplía esos requisitos. Esos eran requisitos particulares de esa iglesia. Pero cuando tú eres religioso, ¿sabes qué es lo que ocurre? Tú no sabes separar una cosa de la otra. Una cosa es que esa congregación en particular tenga ciertas reglas de vestimenta y eso uno lo respeta.
Eso uno lo respeta. Pero otra cosa es que tú me digas a mí que es que la Biblia dice que así debe ser, porque entonces han puesto por encima la tradición sobre las Escrituras. Si una congregación ha decidido que en el lado izquierdo se sientan los hombres y en el lado derecho se sientan las mujeres, eso ya es una regla de ellos. Hay iglesias que lo han hecho, el esposo no puede estar sentado con la esposa, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y están separados en el mismo servicio de la iglesia. ¿Dónde está eso en la Escritura? En ningún lado. Eso está en la constitución que ellos hicieron como iglesia local. Y están en su derecho de ellos tener sus propias reglas. Ahora no me digas a mí que las congregaciones donde dejan que su esposo esté sentado con su esposa y así sucesivamente no son de Dios, porque tú has antepuesto las tradiciones de ese grupo en particular por encima de la palabra de Dios. Y lo primero que queremos llevar en términos de esta exposición, en hacernos esta pregunta, si estamos centrados en la religión o estamos centrados en Cristo, es lo siguiente. Primeramente, si estamos centrados en la religión, entonces los rituales, escuche bien, los rituales van a reemplazar la relación con Dios. Repito, si nuestro centro es la religión, entonces los rituales van a reemplazar la relación con Dios. ¿Qué son los rituales, mis queridos hermanos? Bueno, en este caso es los ritos que se deben observar en tal grupo religioso en particular y que se deben ir llevando al pie de la letra. Yo creo en el orden en una congregación. Yo creo que todas las cosas deben llevarse en el orden escritural y que somos un pueblo organizado. Claro que sí. Pero los rituales son aquellas prácticas donde, mis queridos hermanos, donde tristemente se han puesto, mis queridos hermanos, que aquellos que agradan a Dios son aquellos que se ciñen estrictamente a los rituales y reglas particulares de ese grupo, independientemente de que eso esté en la palabra de Dios. Por ejemplo, mis queridos hermanos, no podemos convertir nuestro servicio dominical en un ritual. Yo creo en reunirnos en el día del Señor. Yo creo, estoy convencido. Estoy convencido que es nuestro deber, pero más que nada es nuestra satisfacción congregarnos en el día del Señor. Porque hay personas y creyentes que no faltan nunca al servicio del día del Señor, pero sin embargo su vida con sus hechos niegan lo que aprenden ese domingo. Ahora, mi hermano, tienen la Biblia debajo del brazo, tienen y no faltan a un domingo, inclusive hacen todo lo que el sistema le dice lo que tienen que hacer, pero en su área laboral no hay quien los soporte, en su familia está destruida, nadie los quiere y a ellos no les importa ser queridos y tristemente no glorifican a Dios con sus obras. Pero dentro del sistema religioso esa persona es irreprensible. No. Tristemente esa persona es religiosa. Porque aquel que tiene una relación con Dios, primeramente nos reunimos como asamblea, como congregación, para que unánimemente adoremos al Dios que vive y reina para siempre. Para adorarlo y gozarnos de la comunión con los demás. Sí es un deber, pero es un bendito deber. Yo quiero estar aquí para adorar a Dios. Yo quiero estar aquí. No es porque sencillamente alguien me pasa lista como si fuéramos niños pequeños en la escuela elemental y dice, faltó 3 días, se lo va a llevar el diablo. No, ese no es el propósito. Nosotros queremos que sean 10, 20, 30, 50 o 1000 personas que estén allí porque aman a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Que no sea porque están acondicionados a un ritual o a una tradición, sino porque aman a Dios. O que digamos como el salmista, yo quisiera estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de lo que es Dios. Yo quisiera, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes como iglesia,
Porque sé que hoy ustedes quieren estar aquí. Ustedes quieren adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hace un frío tremendo afuera. ¿Por qué? Porque la hora es pesada. Es casi a las 4 de la tarde comienza nuestro servicio. Sin embargo, están aquí. ¿Y cuál es el objeto del cual ustedes están aquí? Jesucristo nuestro Señor. Y yo le doy gloria a Dios. Porque le he pedido en una iglesia de discípulos. Que seamos una iglesia espiritual en todo el sentido de la palabra, pero que nunca caigamos en la trampa de la religión. Porque la religión produce hipocresía. Nos hace creer que por nuestros actos externos es que somos aceptos a Dios. Y aún más, inclusive crea elitismo dentro de la iglesia, porque algunos se creen superiores a otros, porque analizan hasta su piedad con la piedad del otro y dice, a la verdad es que yo soy espiritual y él es carnal. Como la oración que Jesucristo dio en una ilustración del fariseo y el publicano, que uno le dice, Señor, gracias porque no soy como este infeliz. Yo diezmo de todo lo que gano, yo hago esto. Mira, la verdad es que yo te hago famoso, Señora. La verdad es que tú sin mí, el cielo estaría desierto. Gloria a mí. Y el otro dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús preguntó, ¿y cuál de los dos será justificado? Pues el que dijo, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Por qué? Porque es humilde. Segundo, reconoce cuál es su lugar. Y tercero, reconoce quién es su Señor. El otro estaba buscando loas y alabanzas por sus buenas acciones, mientras el otro estaba buscando gracia y misericordia para el oportuno socorro. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que camina continuamente en arrepentimiento diario, diciéndole, Señor, sabemos que es por tu gracia, pero Señor, ayúdame a ser mejor. Ayúdame, Padre Santo, a amar a mi esposa más, a mis hijos más. Señor, quiero ser una luz, pero una luz natural, no una luz que finja. No quiero dar un amor fingido. No, Señor, eso no te agrada, porque a fin de cuentas, todo lo que yo quiera y debo hacer es para agradarte a ti, mi Dios. Y a fin de cuentas, mis queridos hermanos, lo que nosotros queremos es que Dios nos diga, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré. Y aún nuestras oraciones las hacemos de manera congregacional, de manera natural, espontánea, hermosa. Yo no estoy esperando que usted cuando ore, mi hermano, usted haga una poesía aquí. Yo sé que ahí ocurren en congregaciones que hay personas que le decimos, mira, si puedes orar por esto, y se sienten un poco cohibidos, pero también entiendo por qué. ¿Sabes por qué? Porque se ha perdido lo que es la simpleza de una oración que sale de un corazón humilde y sencillo. No, hay personas que cuando oran no están orando para Dios, están orando para la gente. Para que la gente cuando les escuche diga, wow, que mucho sabe. Es una oración que merece hasta que se le dé una nota en un programa de estudio graduado. Porque, óigame, una expresión, una retórica. Es más, yo le voy a decir algo, yo no creo que en su casa ellos oran así. Porque cuando uno está de rodillas delante de Dios y uno derrama su alma delante de Dios, ¿cómo es que sale esta oración? Es una oración apasionada, es una oración sincera, es una oración que queremos literalmente decir como cuando Jacob estuvo con el ángel, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Oh hermano, usted ore con su corazón y que por su boca salga lo que hay en su corazón. No ocurra como este pueblo que el mismo Jesucristo citó en cuanto a su vida de adoración y en su vida de oración. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, que tengamos el corazón y que nuestros labios reflejen lo que el Señor ha puesto allí. Los religiosos, las personas que han puesto la religión como su centro, han reemplazado la relación con Dios. Se sienten muy complacidos con cumplir las leyes y las reglas del sistema, pero no tienen temor de Dios en cuanto a cómo Dios los ve en la intimidad, cómo Dios los ve. El religioso no dice, examíname, oh Dios, y mira lo que hay en mi corazón. No, el religioso dice, deja ver cómo la gente me percibe para entonces hacer lo que yo
¿cómo debo ser yo? ¿Cómo debo ser yo? ¿Cómo el sistema quiere que yo me vea? Y el Señor dice, no. Porque el que quiera agradar a los hombres, ya no sería ¿qué? Siervo de Jesucristo. Dios busca la genuinidad. Sea genuino delante de Dios. Lo segundo es que no solamente que los rituales reemplazan la relación con Dios, sino que aquellos que la religión es su centro, no solamente los rituales, sino que las tradiciones reemplazan las escrituras. Miren esta situación en el verso 4 y 5 del capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Ellos estaban muy pendientes de que los discípulos de Cristo no se habían lavado las manos. Jesucristo le dice, fíjense, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Por qué? Dice el verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, uno de los 10 mandamientos es honrar al padre y madre. De hecho, el apóstol Pablo, cuando lo menciona en Efesios, dice que es el único mandamiento con promesa. Imagínate cuán importante para Dios que nosotros tengamos honra de nuestros debidos progenitores. Pero dice él, pero vosotros decís, refiriéndose a los escribas y fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, había una tradición entre ellos en que entonces ellos tenían una ofrenda para el templo y estaba la necesidad de los padres. Pues entonces ellos mejor cumplían con la tradición y ese dinero que pudieron haber ayudado a sus padres, socorrían esa tradición de ellos, violando el principio que Dios había hecho de honrar a los padres y a la madre. Hermanos, cuando en la vida de la persona que busca de Dios, las tradiciones dominan y controlan su ser, aunque diga que cree en la Biblia, las reemplaza. Las reemplaza. Ya no es así dice la Escritura. ¿Sabes cómo dicen? Así dice la Constitución. Y no me refiero a la Constitución de nuestro país, sino a las constituciones que se rigen en algunas congregaciones. Ya no dicen así dice las Escrituras, sino, no, es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Óigame, pero si siempre lo has hecho así, eso que siempre has hecho así, ¿va de acuerdo a lo que el Señor ha revelado en su palabra? Usted sabe que hay iglesias que no han crecido porque simplemente no quieren cambiar. Y no quieren cambiar de acuerdo a lo que la Escritura dice. No quieren absolutamente nada. Usted sabe que hay iglesias que se han dividido porque en esa iglesia se formó y el misionero puso un piano, un órgano en tal extremo, y cuando la iglesia ha crecido y ya nadie toca ese piano, alguien dice, bueno, vamos a mover el piano para entonces poner más sillas ahí. Alguien ha dicho, no toques ese piano, porque si lo toca nos vamos de la iglesia. Y usted dice, ¿por qué? Porque ese piano lo puso el misionero fulano de tal y eso es intocable. Wow. No se supone que seamos protestantes y no somos católicos. Porque algo que criticamos de los católicos es su veneración a las imágenes y todas estas cosas. Pero a veces los evangélicos hemos caído en ese pecado. Deben decirle, mis queridos hermanos, los lugares son medios que utilizamos para adorar a Dios. Esa silla, este lugar, este micrófono. Pero si Dios nos da otra cosa, nos movemos en el nombre de Jesús, porque la iglesia somos nosotros. Y la misión es lo importante. Nosotros somos una iglesia centrada en la misión, y esa misión es llevar a Cristo a toda persona. Es adorarle. No levantarle un altar a los lugares, no es levantar un altar a las tradiciones. No, pero es que en la iglesia nosotros siempre lo hemos hecho así. Siempre el primer himno es el de Lutero y el último es el que cantó Zwinglio. Ok, nice. ¿Y por qué no podemos cambiar eso? Porque siempre lo hemos hecho así. No. ¿Por qué tenemos que siempre hacer las cosas de la misma manera? Llega un momento en que las tradiciones reemplazan las Escrituras.
reemplazan las Escrituras en cuanto a qué, a que toda nuestra adoración debe ser solamente ¿qué? A Dios. Óigame, si queremos saber lo que es verdaderamente cómo agradar a Dios, veamos el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo es mi vecino, ese prójimo es el que trabaja conmigo, yo debo amarlo. ¿Y cómo le amo y le expreso ese amor? Compartiendo y dando por gracia lo que por gracia yo he recibido. Amar a Dios sobre todas las cosas no es enajenarnos de nuestra familia. No, la familia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amando y honrando a la familia, estamos honrando a Dios. Un argumento que alguien dijo en una ocasión, por la cual sostenía que no creía en Dios y la Biblia, es porque decía: ese Dios es muy vanidoso. Ese Dios quiere que solamente lo adoremos a Él y que nosotros descuidemos la familia. Muy falso. Creo que no ha leído bien la Biblia. La Biblia precisamente lo que nos dice es que amemos a Dios sobre todas las cosas, porque ese amor hacia Dios, óigame, se va a traducir en un amor saludable hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos, en una apreciación de la vida correcta, saludable y balanceada. Porque con Dios todo, sin Dios nada. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero cuando las tradiciones reemplazan las Escrituras, mis queridos hermanos, tradiciones en las vestimentas, tradiciones en los sistemas, tradiciones, tantas cosas. Nosotros los seres humanos tenemos una facilidad de caer en tantas reglas humanas que se alejan de la Escritura. Nosotros creemos, como la Reforma, la sola Escritura, la palabra de Dios. Creemos. Si está allí, lo creemos, mis queridos hermanos. Si no está allí, sencillamente son opiniones de hombres. Y las opiniones de hombres varían. Las opiniones de hombres dañan y afectan. La palabra de Dios permanece para siempre. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, tenemos que estar inmersos en la palabra de Dios y aprender y aprovechar todas las oportunidades que tengamos de aprender más de ella. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy día mucha gente habla y dice que sabe de la Escritura y no sabe nada. Cuando analiza objetivamente el contenido de esa exposición, yo le diría que eso es como cuando usted ha visto que le han vendido un jugo de naranja y dice 10% natural. Y usted dice: este es bueno. Sí, pero te estoy diciendo que el 90% es artificial. O sea que eso es azúcar. Pero alguien dice: no, este es bueno, dice 10%. No, es que debería decir 100% natural. Y hay exposiciones hoy día que no llegan ni siquiera al 10% bíblico. Son 95% ideas del que lo comunica. Y el 5% son una salpicada de versículos bíblicos que añade en su exposición y en su enseñanza. Las tradiciones reemplazan las Escrituras en aquel que ha puesto la religión como su centro. Y tercero es que no solamente los rituales han reemplazado la relación con Dios para aquel que la religión es su centro. No solamente las tradiciones han reemplazado las Escrituras para aquellos que la religión es su centro, sino que también la adoración es reemplazada por la apariencia de devoción. Versos 7 y 8 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En aquel que la religión es su centro, la adoración es reemplazada por la apariencia de devoción. ¿Qué es la apariencia de devoción? La apariencia de devoción no es otra cosa que el exhibicionismo público de una aparente fe que no existe. Usted los ve, muy, muy devotos y qué bueno, fantástico. Pero sin embargo, usted sabe algo. Jesucristo dijo que nosotros conoceremos el árbol por sus frutos.
por sus frutos los conoceréis. Algo que le ha hecho mucho daño al Evangelio, y se lo digo como misionero, es que gente tiene la Biblia bajo el brazo, pero no en el corazón. Cuando toman decisiones, no hay alma en las decisiones. Parecen que no conocieran a Cristo. Llevo muchos años predicando la Biblia, muchos años, hermano. Y todavía cuando leo estos 4 evangelios, siguen impactando mi corazón. No solamente a mí en el carácter personal, sino que le tengo que decir con el corazón en la mano, porque ustedes saben muy bien que yo soy muy real con ustedes. Lo que veo a veces a mi alrededor no se parece a lo que Cristo habló. Y me refiero al mundo religioso. Jesucristo hablaba de humildad y no veo humildad. Jesucristo habló de amarnos unos a los otros, lo que veo es competencia. Jesucristo habló que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, porque tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Hoy día se sacan un selfie ayudando a una persona. Y lo publican y dicen, miren cómo yo lo estaba ayudando a fulano y a sutano. Jesucristo nos invitó a vivir con transparencia delante de Él. Nos invita a acercarnos a Él en oración, evitando todo impresionismo público. Sin embargo, hoy, el cristianismo contemporáneo, no todos, mis queridos hermanos, pero en lo general, se ha vuelto un cristianismo de imagen. De imagen. Y usted sabe lo que sucede cuando hay imagen. La imagen luego se cae. Utilizo esta analogía. Jesucristo dijo que tú no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque llega un momento en que ese vino nuevo llega a ese odre viejo que ya había tenido vino y había tomado la forma de aquel vino y por los gases y todo, y cuando llega ese vino nuevo lo que hace es que se rompen porque no se sostienen uno con el otro. Llega un momento en que la imagen te puede ayudar por un tiempo, pero no para siempre, porque el Señor saca todo. Y hoy día nuestra adoración no puede ser reemplazada con la apariencia de devoción. Nuestra devoción debe ser genuina a Dios. Devoción. Y con esto no estoy queriendo decir que usted sea más expresivo, porque cada cual va a adorar de acuerdo a su temperamento, a su forma de ser. Todos somos un universo. Porque si ahora mismo yo inclusive, ahora yo le prescribo que la manera en que debe ser es así, algunos dirán, pues entonces yo voy a brincar y saltar. No, no, no. Algunos lo hacen así, otros lo hacen de otra manera. Lo importante es que usted lo haga de corazón. Usted ame a Dios. Que lo ame con todo su corazón. Que no hagamos nunca, ni como iglesia, ni como creyentes en el plano particular, ni como líderes, nuestro servicio a Dios un motivo de propaganda de nuestra propia imagen, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Mi satisfacción es que Él sea glorificado. A fin de cuentas, todo esto va a dejar de ser algún día. Y estaremos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. El Señor no es glorificado en la imagen o en la pretensión, sino en el ser genuino. Para el Señor es más ser genuino que hacer una imagen. ¿Cuál es la solución de todo esto, mis queridos hermanos? Es Cristo. Una vida cristocéntrica. Una vida cristocéntrica es simplemente volver a los evangelios. ¿Sabes algo? Volver a los evangelios. Algo que aprendí hace muchos años y especialmente es muy útil para los que llevamos muchos años en el evangelio. Recuerdo que un veterano pastor me dijo en una ocasión, ¿sabes algo, Carlos? Yo te recomiendo que te pongas a leer los evangelios sin presupuestos en tu mente, simplemente léela como un nuevo creyente. Léela. Quítate todo lo que tú tenías en tu mente, todo
todo lo que tú has estudiado, que eso es bueno, eso es fantástico, eso te ayuda a entenderlo, pero quiero que entre al corazón, a la pureza de Cristo mismo en los evangelios. Y cuando la verdad es que uno comienza a leer los evangelios, no pensando en que Jesucristo fue bautista, porque Jesucristo no fue bautista, ni tampoco presbiteriano, nada de esas cosas. Jesucristo fue Jesucristo, los discípulos fueron los discípulos. Vámonos ahí, vámonos. Y comenzar a tratar de ver a Cristo tal y como está expresado allí. Ciertamente, primero, nos confronta. Segundo, nos da paz. Y tercero, admiramos más su obra. Tener a Cristo como centro es volver a los evangelios, es volver a la palabra de Dios, es volver a Él. Esa, como Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿cómo? De corazón. ¿Por qué el énfasis? Y con esto voy terminando. ¿Por qué el énfasis de Cristo de corazón? ¿Será porque los grupos religiosos de ese tiempo era todo apariencia? Porque como bien dijo aquí en el Evangelio según Mateo capítulo 15, y termino leyendo estos pasajes cuando él dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón es que salen ¿qué? Los malos pensamientos. Del corazón es que salen ¿qué? Los homicidios. Del corazón es que salen los adulterios. Del corazón es que salen las fornicaciones. Del corazón es que salen los hurtos. Del corazón es que salen los falsos testimonios. Del corazón es que salen las blasfemias. Él dice, estas cosas son las que contaminan el hombre. Estas cosas, por lo tanto, es nuestro corazón es el que tiene que estar en dirección hacia Cristo. La religión simplemente, ¿sabes qué hace? El religioso se cambia por fuera, pero por dentro queda igual. Y el cambio que Jesucristo quiere operar en nuestra vida es de adentro hacia afuera. ¿De qué vale que los vistamos de cristianos religiosos institucionales si su corazón no cambia? Y el único que cambia el corazón es Jesucristo nuestro Señor. Y lo cambia para Él ser glorificado y para nosotros ser de bendición a los demás. ¿Cuál es nuestro centro? ¿La religión o Cristo? Confío en el Señor. Que siempre siga siendo Cristo. Que siga siendo Cristo. La religión es una clasificación dentro de todos los sistemas a nivel académico. Dentro del marco de las religiones, mi religión es el cristianismo. Pero mi estilo de vida es el discípulo de Cristo. No un religioso más. Los religiosos han traído demasiado dolor al mundo. El mundo hoy, más que nunca, necesita ver a discípulos de Cristo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Señor, y que, Padre, tú has despejado todo obstáculo para que nosotros podamos, Señor, adorarte y glorificarte. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias porque tú eres el que has provisto todo, Señor, los recursos necesarios para que esta iglesia se estableciera, Señor. Padre Dios, pero estamos conscientes que es una iglesia, es tu iglesia, Señor. Y que, Padre Santo, queremos vivir en conformidad a Cristo. Queremos vivir en conformidad a aquel que murió y resucitó por nosotros. Que queremos, Señor, poder decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros, Dios. Ayúdanos como iglesia, Padre Santo, y más en los tiempos que estamos viviendo. Tiempos, Señor, de gran reto y desafíos para la iglesia, puesto, Dios, que nuestra sociedad, Señor, hoy no le interesa saber nada de ti, Dios. Hoy sencillamente no hay ningún tipo de temor delante de sus ojos, Padre Santo. Pero mi Dios, tu evangelio es poderoso. Por lo cual el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación.
Pero Padre, también, Señor, que nosotros como discípulos podamos irradiar, Señor, ese poder a través de nuestras vidas, nuestras obras, Señor, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos, Dios. Permite, Señor, Padre, que dentro de nuestra imperfección podamos ser genuinos, Dios, y podamos agradarte a Dios y agradarte a ti, Señor, y tener un corazón, Padre, de arrepentimiento diario, Dios. Anhelando, Señor, en que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice las familias que ellos representan y de antemano te doy gracias por los que se han de añadir a esta iglesia, Señor, en este nuevo año. Gracias, Padre Santo, y a ti sea la gloria por siempre. Jesús. Amén.